En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, fuente de toda bondad, que de ti procede toda clase de bienes. Pedimos que infunda sobre nosotros la gracia de tu Santo Espíritu, para que, pudiendo orientar nuestra vida hacia Él, podamos descubrir tu amor uno y trino, que nos transforma, que nos renueve, y esto nos permita poder celebrar dignamente tus sagrados misterios, podamos insertarnos en Él y podamos siempre seguir teniendo este vínculo en la amistad, en la caridad. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues justo vamos a ver este tema que en su momento he preparado para el curso de celebradores de la palabra, solo que aquí voy a matizar un poco más, ¿no?, sobre la espiritualidad marcada por la liturgia. Pues para poder entender antes el tema de cómo es la espiritualidad, de cómo va a desarrollarse a partir de la liturgia, necesitamos poner algunos elementos base. Esos elementos base implica hablar la espiritualidad hoy. La reflexión teológica sobre la espiritualidad, al igual que la liturgia, está sujeta siempre a una continua renovación, cambios, análisis. Obviamente hay núcleos integradores desde la antropología, desde la dogmática, sagradas escrituras, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que la espiritualidad eh, no necesariamente vamos a quedarnos que es principalmente del cristianismo. El concepto de espiritualidad habla básicamente porque nosotros estamos creados por alguien que da la vida, por alguien que da el espíritu. Estamos animados por este espíritu y siempre va a buscar que podamos llegar a su principio y a su fuente. Entonces, la espiritualidad no es algo privatizado por la religión. Nosotros vamos aprendiendo a distinguirlas quizás a partir de ciertos dogmas de fe. Sin embargo, si ésta no concretiza en algo y no mueve a la persona a transformarse en algo, entonces lo más seguro es que no sirve. Solamente se va quedando como en una especie de fantasía. Con esto estamos diciendo pues que toda persona tiene espiritualidad. Sería mucha soberbia nuestra poder decir esta persona no tiene espiritualidad. Es un absurdo, que no es algo privatizado. Es Dios que ha depositado su amor en cada persona. De manera en cómo venimos desarrollándola implica entonces pues una respuesta hacia Dios. En algún momento, algunas otras religiones han descubierto esta forma, pero muchas veces está alejada de lo que es el prototipo original de Dios. Por ejemplo, las espiritualidades orientales, hay un movimiento que es precisamente llevar hacia la definición de la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad pertenece a toda la persona, cuerpo, espíritu, historia, relaciones, sentimientos, emociones, básicamente el tema de la humanidad. Cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, estas espiritualidades orientales, bueno, vamos a dar cuenta que siempre están abarcando el aspecto del cuerpo, el aspecto del espíritu, el aspecto de algo que te conecta con algo. Sin embargo, esta conexión hacia qué está ligado. Ese es el
el cuestionamiento aquí. ¿Por qué? La espiritualidad que pertenece a la totalidad de la persona también está en su dimensión en que guarda una relación con la divinidad. Sin embargo, es la persona quien en su libertad quiere guardar esa relación. Algunas disciplinas orientales no guardan la relación con ninguna divinidad. Por ejemplo, el budismo. El budismo no guardan ninguna relación con la divinidad. Ellos no creen en esto, creen en la divinidad. El precursor precisamente del budismo, pues él hablaba de niveles, más bien de iluminación. Y para esa religión, Jesucristo también fue una persona iluminada. Y como fue una persona iluminada, por eso trasciende. Entonces nos damos cuenta que estas espiritualidades van centradas en cierta línea, pero no concretizan y no guardan una relación con Dios. Por eso es que la iglesia lo va a rechazar constantemente. Entonces, si no guarda relación con una divinidad, de todos modos, el espíritu va a clamar algo. Entonces, lo más seguro es de que el maligno va a aprovechar y entonces va a intentar ahí hacer su obra. Por esa razón, vamos a encontrarnos algunas disciplinas que tendrán su origen en, en las espiritualidades orientales y muchas de ellas van a ser encaminados hacia el maligno. Ahí vamos a tener la nueva era, por ejemplo. Vamos a tener el Reiki, vamos a tener el yoga, vamos a tener pues todo este tipo de cosas. Y aparentemente son sanos y dirán, no, pero es que al final es el cuerpo, el espíritu, sí, ciertamente, ¿va? Ciertos movimientos, ciertas posturas, pero al final del camino no concretiza en Dios. Solamente es en el bienestar físico. Y ahí tenemos entonces un detalle. Para nosotros, la espiritualidad implica el sentido de pertenencia, ciertamente, pero no en cualquier cosa, sino en que somos hijos de Dios. Y somos hijos en el Hijo, por una doble línea. Primero porque el Hijo quiso tomar nuestra naturaleza humana, se quiso encarnar, quiso tomar carne, hueso, sangre nuestra, y luego Él nos inserta ahora en su divinidad, en su misterio pascual, y nosotros lo hacemos a partir del bautismo. Entonces, nuestra espiritualidad no va solamente con una dimensión de un tipo de bienestar, sino que es más relacional, en un sentido de que pertenezco a todo Dios. Mi vida, pues, espiritual va encaminada hacia este Dios y en las exigencias de este Dios, porque en las exigencias de este Dios, que aunque pudiéramos decir, es que atropella mi libertad, ahorita les voy a decir eso, ¿va? Nosotros no tenemos libertad. Pero bueno, entonces, Dios en la exigencia es porque en esa exigencia sí que nos da un bienestar, pero un bienestar no permanente en esta vida. Sí, tenemos bienestar, tenemos paz, tenemos alegría, tenemos consecuencias de este bienestar, pero no son plenas, son momentáneas, como una forma de pregustar el bien futuro, que es gozar de la eternidad con el Señor. Entonces, por eso es que la exigencia va marcada de aquí, en esa forma, ¿no? Apartándonos de ciertas prácticas. Entonces, decir pues que la espiritualidad cristiana guarda relación precisamente en Cristo Jesús. Así pues, todo lo que hemos dicho ya anteriormente
cuerpo, espíritu, mis relaciones, mis sentimientos, se van a ir orientando. Esto es antropología, ¿no? Por eso aquí dice la antropología cristiana, pues es esto también, pero guarda su sentido en Cristo, en una relación con Cristo, ¿no? Es lo más nuclear de ser cristiano. Mi espiritualidad entonces está encaminada a ser como Cristo. Es un camino. Por eso es que Jesucristo diría, ¿no? Soy el camino, la verdad y la vida. Él le está trazando las líneas de la espiritualidad. Esa será la diferencia precisamente con todas las demás religiones. ¿Evoca entonces un bienestar? Sí, hay un bienestar, pero nosotros entendemos que este bienestar no es permanente aquí, en esta tierra. Será importante que podamos nosotros ser conscientes de eso, porque si no, se puede convertir ahora en una falacia, se puede convertir en una mentira, se puede convertir en egocentrismo, se puede convertir entonces en algo que ya no implica una relación. Pues por eso es que practico el yoga, por eso es que voy con el Reiki, por eso es que tengo esta afinidad. ¿Por qué? Porque lo que busco es mi bienestar. Ese tipo de cosas. Y aconsejo al otro, ¿no? Por ejemplo, estas operaciones invisibles, ¿no? Que luego salen ahí. Con una amistad que se fue a curar ahí a una operación invisible ahí en Yucatán y se trajo un diablo por ahí. Tuvieron que aplicar un exorcismo menor. Pero bueno, nos damos cuenta cómo, porque buscamos un bienestar personal. Y la espiritualidad cristiana no busca un bienestar espiritual, no busca un bienestar personal, busca mi relación con Dios. Y Dios me va a dar mi bienestar, claro, pero depende más de Dios que de mí. A esto, San Luis, fíjense, San Luis María Griñón de Montfort diría de ser un esclavo voluntario. Y nosotros estamos sujetos siempre a algo, pues hay que ser voluntariamente, estar sujetos del Señor. Él ya, él ya me compró a mí con el precio de su sangre, diría San Luis. Entonces, tenemos cuatro caminos para vivir una auténtica espiritualidad cristiana. Esto discernido, obviamente, por los teólogos, ¿va? Que se han trabajado en las dimensiones de la espiritualidad. Cuatro caminos que podremos decir, estos caminos me van llevando a Cristo, en el que puedo ir monitoreando mi espiritualidad. En su momento, yo les decía en la clase de Verdades de la Palabra que nuestra espiritualidad es una semilla, que como todos la tenemos, está sembrada, pero tendríamos que ir desarrollándola. En algún momento dado, dejamos de dejar de abonarla, de echarle agua, la dejamos estancada. Y la espiritualidad no puede quedarse aquí porque es un movimiento del espíritu, por eso es espiritualidad. Entonces, tenemos estos cuatro caminos que nos van a ayudar a poder ir monitoreando cómo puedo ir teniendo este progreso. Así como les decía, cómo esta planta tengo que ayudarla. O por ejemplo, me enteré que tengo aquí en la casa una planta que se llama, te dije que se llama lirio de la Amazonia, ¿verdad? Lirio amazónico. Y eso porque ahora el teléfono, pues ahora le puedes tomar una foto y ya. Enseguida la inteligencia artificial te dice, ¿no? Qué planta es y qué cuidado debe tener. Entonces descubrí que esta plantita no puede estar en el sol, pero sí le gusta el sol, así que hay que tenerlo en la sombra, que esté cerca del sol. Le tengo que echar agua, pero no siempre, solo cuando vea que ya está secándose la tierra. Y luego, pues también le gusta que lo estén abonando cada 3 semanas. Pues fíjense, fíjense, esta plantita, ¿no? Cuando podríamos tener un cactus y esa cosa ya la pongo ahí y vive por el hecho de que nada más tiene sol, ¿no? Entonces, con eso nos damos cuenta de que esta pequeña planta necesita ciertos tratamientos para que pueda crecer. Bueno, nosotros tenemos cuatro caminos para nuestra espiritualidad. Número uno es el camino hacia el interior. Número dos, camino hacia lo trascendente.
Número tres, camino hacia los otros y camino hacia la creación. ¿Cómo voy a explicar esto? Para mí ha sido más digerible poder explicar esto. Recuerden ustedes el llamado de los primeros apóstoles. ¿Cuál versión? Bueno, cuando Jesucristo está caminando por la orilla y entonces llegó mucha gente y como llegó mucha gente para poder hablar, vio que habían dos barcas, ¿no? Porque los pescadores habían terminado de pescar, que no pescaron nada, ya estaban limpiando las redes. Y entonces nos damos cuenta que Jesús elige la barca de Pedro. Se sube a la barca y le dice a Pedro, retírate un poco. Y luego, después de que Jesús se pone a predicar, le dice a Pedro, rema mar adentro y echa las redes. Y entonces Pedro le va a decir, ¿no? Señor, hemos pescado toda la noche, pero confiando en tu palabra, las tiraré. Hasta ahí, esa parte. Aquí en este punto es el camino hacia el interior. ¿Cómo vamos descubriendo esto? Primero, el Señor ya eligió tu barca. ¿Por qué no le eligió la del otro? Eligió la de Simón. Tuvo, ya tuvo un pensamiento en Pedro. Lo eligió él. Entonces ya el Señor te eligió. Y empieza un proceso. Primero, te tienes que despegar un poco de tu seguridad. Porque si tú no te despegas de tu seguridad, ahí vas a andar buscando el Reiki, las limpias, ahí vas a ir a andar buscando los amuletos, porque quieres tu bienestar. Pero si te quieres verdaderamente entrar en una relación, retírate un poco de ti. Un poco nada más le dice el Señor eso. Retírate un poco porque te va a doler. ¿Por qué? Porque nos duele. Estoy acostumbrado a hacer lo mismo siempre y he pensado toda mi vida que lo estoy haciendo bien. ¿Qué lo vas a estar haciendo bien? Pregúntate, ¿eres feliz así? A pesar de tus momentos de tristeza. Puedes darte cuenta tu entorno, tu familia, los hijos, el servicio. Realmente puedes decir, gracias Señor porque estoy aquí. No, 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 realmente no. O sea, si eso fuera, realmente no nos costaría, ¿no? Con eso nos damos cuenta cómo la enfermedad, por ejemplo, se va a encargar de cuestionarnos esta pseudo felicidad, ¿no? Mi madrina, por ejemplo, era catequista, que en paz descanse. Una mujer muy entregada a la iglesia, mucho docto, dando catecismo. Yo no la conocí mucho, ¿no? Ella fue mi madrina de confirmación y de comunión. Fue una convivencia que tuvo con mis padres, pero esa señora, yo siempre le tuve mucho afecto. Tuve afecto, ella me tuvo mucho afecto. No sé por qué, casi no convivíamos, pero había algo, ¿no? Entonces, ya los últimos años, yo obviamente ya teniendo un poco más de preparación, visitando enfermos y eso, pues yo como que ya iba, ¿no? Así como que me llamó la atención y dije, oye, no, tiene añísimos que no veo a mi madrina, ¿no? Y ya fui con mis papás y ya esa mujer estaba enferma. La última vez que la vi fue un año antes de su muerte. Y esta mujer en su lecho constantemente se cuestionaba su fe. Dice, tantos años que estuve en la iglesia, ¿va? Y yo pensé que iba a poder morir feliz. Y mira, me siento aquí, desganada, sin ganas.
A veces hago mi oración sin ganas. Entonces ahí nos dimos cuenta cómo, a pesar de que aparentemente las cosas las estamos haciendo bien, es en el hecho de nuestra muerte, como le pasó a San Ignacio, en el hecho de nuestra muerte, nos vamos a dar cuenta cómo verdaderamente estábamos unidos al Señor. Por eso el Señor Jesús, cuando te elige, te dice, retírate un poco para que escuches mi palabra. Por eso estamos hablando que la liturgia no se puede acceder a ella, sino a partir de la palabra de Dios, consciente de aquel que yo creo. Entonces, fíjense, después que ya escuchaste mi palabra ahora, cuando sea el momento, el Señor te va a decir, rema mar adentro. Híjole, ahorita estoy, por ejemplo, trabajando un poquito el acompañamiento con mi hermana y ella dice, es que me da miedo volcarse a la introspección. Ella dijo eso, ¿no? Y dije, verdaderamente da miedo, porque cuando empiezas a hacer reflexión de tu historia, salen los miedos porque no quieres sufrir otra vez. Te da pavor encontrarte con esos diablos, encontrarte con toda esa herida. Pero esa herida es la que te está impidiendo crecer. Por eso no sacas peces. ¿Qué va a ser diferente? Que para empezar, no vas solo. No es como cuando vas en una terapia. ¿Y eso cómo te hace sentir? Por a mí me chocan las terapias con el psicólogo. Perdón, ¿eh? Estuve estudiando dentro de mi maestría, me tocó 2 años estudiar psicología precisamente para los chamacos. Me quedé solamente con elementos que luego siempre les comparto, ¿no? Pero en las terapias muchas veces me cuesta trabajo poder encontrar un buen psicólogo, ¿no? Porque pareciera que ese camino eres tú contra todo tu universo. ¿Qué somos? Nada, no somos nada. En este universo no somos absolutamente nada. Pero Jesucristo, que es un psicólogo por excelencia, vamos juntos. No le va a decir Jesús a Pedro, me bajo y luego tuve mar adentro y echa las redes, porque eso pudo haber sucedido, ¿va? Sino que vamos hacia el interior. Y ahí es donde viene precisamente un trabajo que nos va a costar para poder seguir la voluntad de Dios. Tenemos primero que trabajar en la interioridad. ¿Para qué? Pues para poder creerle al Señor. Porque justamente cuando viene el milagro de la pesca, ¿qué es lo que le va a decir el Señor? No temas, Pedro, te haré pescadores de hombres. Ahí está. Camino hacia lo trascendente. Camino hacia los otros. O sea, esto es vocacional, ¿eh? Es nuestra vocación cristiana. Que pudiéramos tipificarla quizás hacia el orden sagrado, no. Hay que tipificarlo más bien en el seguimiento hacia del Señor, con el Señor. Por eso el Señor en otro momento diría precisamente en el Evangelio de San Mateo, busquen primero el reino de Dios y su justicia divina, camino al cielo trascendente. Y todo lo demás se le dará ya por añadidura. Ahí está. Qué diferente con la espiritualidad oriental. Qué diferente. Ahora, esta espiritualidad hace que nos movamos hacia el otro. Vas a ser pescadores de hombres. El otro. ¿Y qué es eso de ser pescadores de hombres? Mostrar precisamente al Señor. Esa es la misión de la iglesia. Vayan y anuncien la buena noticia. Y háganlos mis discípulos, ¿no? Que es la misión. Y obviamente es camino hacia la creación, porque ya de aquí lo he explicado de hecho ayer, ¿no? Todos nuestra liturgia
siempre es a partir de la creación, elementos de la creación. Encontrar a Dios a todas las cosas, en todas las cosas creadas, porque todo lo creado ha sido para que usemos tanto cuanto sirva para nuestra propia felicidad, ¿no? Camino hacia la creación. Ahí nos vamos dando cuenta. Lo que yo tengo, lo uso realmente para mi bien y el bien del otro. Lo que le decía yo a los chamacos. ¿Qué diferencia hay entre tu teléfono que te costó 20,000 pesos al mío que me costó 7? Nada, solamente las fotos. Y de ahí, en cambio, mi teléfono me rinde bastante. Puedo dar conferencias, inclusive puedo, si quiero, hacer dibujos en AutoCAD ahí en el teléfono, ¿no? ¿Qué diferencia? Me llamó la atención que una vez un padre también tenía un teléfono bien X, ¿no? O sea, pues solamente lo ocupo para dos cosas, el WhatsApp y llamar, porque no uso redes sociales. Pues sí, para lo que lo usamos. En su momento también, este, cuando compramos unos zapatos, ¿no? Ahí es que está muy caro. O sea, sí, pero ¿vas a volverte a comprar unos zapatos de aquí a 2 años? Pues no, vale la pena. Ahí uno aprende a tener una soltura en las cosas materiales. Como en su momento también a esas amistades que tienen, me estaba dando risa un día que le decía, es que es un 100 pies porque tiene un buen de pares de zapatos, ¿no? Como si los usara todos y nada más ocupa un par, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta cómo esta espiritualidad también combate el materialismo, lo combate. Entonces fíjense, estos 4 caminos nos van a ir marcando una pauta para poder ir viviendo una auténtica espiritualidad cristiana. Entonces, ya que estamos en este punto, podremos decir que las características de una nueva espiritualidad es experiencia de fe, experiencia de Dios, me gusta llamarle, porque si nosotros no vamos todos los días confirmando la relación que yo tengo con Dios, es una espiritualidad que se mueve a mi gusto. Todos los días habrán plantas que necesitan agua. De hecho, hay plantas, por ejemplo, las hidropónicas, ¿no? Necesitan agua siempre, estar en el agua inclusive. Pues nuestra espiritualidad también es hidropónica. Necesita estar sumergida en la experiencia de Dios. Siempre. Es esta que va guardando relación con la persona, mi persona, con el otro, con la creación. Fíjense, todo lo que vimos. Experiencia personal de fe. No nos podemos acercar a la liturgia si no hay fe. Por lo tanto, siempre es vivida en el Espíritu, porque nos involucra siempre a darnos cuenta que nuestra vida es un auténtico servicio. Siempre. En todos los matices. No nada más porque tengo un apostolado concreto. Entonces, fíjense. Y la tercera, que es profundamente afectiva. Profundamente afectiva. Eso significa que para poder decir que es afectivo, ¿por qué? Porque nuestra espiritualidad parte de lo que somos, de lo que tú eres, de carne y de hueso, materia de barro,
que en polvo somos, en polvo nos convertiremos. Es esa conciencia. Por eso es que es humano, fraterno. Bajo este principio es que me empiezo a relacionar con Dios. No hay nada en este mundo, Señor, más grande que tú, ni yo. Por eso cuando cada vez que voy conociéndote cada vez más, más me voy enamorando de ti. Vamos pasando de ese amor eros a un ágape. Vamos pasando de esa fase de enamoramiento adolescente a una faceta de enamoramiento de entrega. Porque me doy cuenta que así, materia de barro como soy, en medio de mis miedos, en medio de mis defectos, ahí quiere estar Dios. Por eso se quiso encarnar. Solamente reordenando los afectos del corazón a Dios, nos vamos a llenar de su amor para compartir ese amor en los diferentes escenarios de la vida. Por eso es profundamente afectiva. Nadie nos enseña a amar, solo Dios. Dios es amor. Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Nos diría el apóstol San Juan. Eso aquí, en este punto, yo creo que San Ignacio de Loyola, descubriendo su carencia humana, su soberbia, sus pecados, se dio cuenta que tenía dos opciones, o suicidarse, que eso iba a ser, pero se dio cuenta de que su vida no le pertenecía. Entonces, como no me pertenece, no me puedo suicidar. Así que lo que me queda es, Señor, ayúdame a reordenar el corazón. Y ahí es cuando empieza con los discernimientos de espíritus, ahí es cuando empieza con el tema de los ejercicios espirituales. Reordenar los afectos, reordenar los apegos. O sea que nuestra espiritualidad entre más carnal es más humana, por lo tanto hay más amor y por lo tanto es más divino. Y así lo diría precisamente Charles Peguy, si es que ya empezaron a leer el librito este, ¿no? Que les mandé. Lo más carnal es también lo más espiritual. Lo más humano es también lo más divino. Porque ya entonces todo lo que estamos haciendo se hace para la gloria de Dios. Lo hago porque Dios ya está en mí, me mueve a hacer el bien. Por eso puedo sufrir con mucha esperanza. Por eso puede dolerme con mucha ilusión, con mucho placer. Así es como vamos pudiendo comprender a muchos de los enfermos, los que visitamos enfermos. ¿Cómo le hizo ese hermano que está postrado todo el tiempo? Pues porque precisamente se cumple aquí lo que diría San Pablo, ¿no? Yo ya no vivo en mí, es Cristo quien vive en mí. Entonces nos damos cuenta que ese es el punto máximo de nuestra espiritualidad realmente, ¿no? Que Cristo vive en mí. A esas alturas no vamos a poder decir que Cristo vive en mí ya. No, no sé. Ser transformados completamente en Jesús es tarea de toda la vida. San Francisco, de hecho, ni siquiera él mismo se pudo considerar así. Fíjense. Y eso que por alguna razón, al escribir y dejar pues este librillo, ¿eh? Bueno, como una potestad para los demás poder
ellos van descubriendo nuestro seráfico Padre, ¿no? Como una forma de expresar cómo Dios había transformado a Francisco, que hasta le permitió experimentar sus llagas, un momento terrible de dolor y desolación, una consolación en medio del dolor. Nos damos cuenta entonces que la espiritualidad es un proceso de toda la vida y he de crecer y de germinar. Esos son los elementos, pues, de lo que es la espiritualidad. Eso es lo que tendríamos que tener claro para poder así ir comprendiendo la relación que yo tengo con Dios y con los hermanos. Y sobre todo aquí van a ser mi relación con la iglesia, porque va a ser muy eclesial, porque el Señor se va a desarrollar también dentro de la misma iglesia, porque es su esposa. Y yo soy iglesia, entonces, por supuesto que es muy eclesial, es muy pascual. Así pues, podemos llegar que la vida en el espíritu, pues ya nos da las matices de la espiritualidad. Por eso es que muchos autores, de hecho, si empieza el material que yo les mandé, ¿no? Diría que las definiciones que nos van poniendo varios autores es que todo ser humano tiene una vida espiritual porque vive su vida con espíritu, ¿no? La espiritualidad para unos es vivir bajo la acción del espíritu, una visión de vida a partir de convicciones de fe o la integración de toda la persona desde la fe. Sin embargo, en la medida en cómo se ha venido desarrollando la bibliografía y la reflexión, pues nos damos cuenta que tenemos al menos cuatro aspectos fundamentales. El ámbito de la fe, la oración, que se debe de convertir en algo que se va a traducir en la vida misma, y la comunidad, que es lo que vimos en los caminos. Por lo tanto, la definición que podremos llegar en términos de espiritualidad, de una manera muy sencilla para que nosotros podamos comprenderlo, la espiritualidad es la vida toda, toda mi vida integrada en la Santísima Trinidad, guiada por el Espíritu Santo, amada por el Padre y que me lleva a una exigencia. Por eso a mí me encanta explicar esto a partir de este cuadro, ¿no? De la Trinidad de la Misericordia, ¿no? Que estamos viendo en la imagen. Siempre me gusta explicarlo porque es una forma en cómo se puede entender precisamente la espiritualidad. Vivir la vida comprendiendo que hay todo un Padre que me ama, que me sostiene en medio de mi fragilidad, de mi debilidad, que me mueve el amor, porque Él mismo me da el amor a través de la gracia del Espíritu Santo, que está en mí, me guía, me anima, me orienta, me eleva, me permite alabar, adorar, glorificar, me permite sentir algo bonito, diríamos, ¿no? Pero por otro lado, es muy humano, porque es Cristo quien le dota esa parte que le falta. Por eso, bellamente San Pablo diría, ¿no? Tengo que completar en mi carne lo que le falta a la pasión del Señor para estar más unido a Él. La exigencia implica entonces cómo vivió Jesús para ser transformados en Jesús. Por eso vemos en la imagen de la Trinidad de la Misericordia cómo pues este Jesús besa los pies, ¿no? A la misericordia. Entonces vemos este Jesús que se lava, la lava los pies a los discípulos, ¿no? Vemos esa experiencia humana. Ven lo que he hecho por ustedes, hagan ustedes lo mismo. Bueno, vemos pues que es Trinidad, mi vida en la Trinidad.
Eso lleva compromisos, lleva exigencias para poder guardar esta relación. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario o duda que tengan? ¿O algo que no les haya quedado claro? Ay, sí, Bien, está claro, Erasmo. perfecto. Ahora vamos a llevarnos esta experiencia a la liturgia. Entonces, por eso es que estamos hablando de la relación fe-liturgia. Que ya he dicho antes que no podemos acercarnos a la liturgia si no hay fe. Por lo tanto, el programa de vida cristiana, que es lo que ya he comentado, pues hacer una transformación progresiva de toda la existencia. Que yo, pues, no solamente creo que soy hijo de Dios, sé que soy hijo de Dios, lo sé, lo siento en mis venas, lo confirmo, lo compruebo. Por eso decíamos que la espiritualidad es algo que se va confirmando todos los días y a cada ratito, a pesar de nuestros pecados. Y la idea es poder hacer realidad esto que nos expresa Pablo, ¿no? A los Gálatas. Vivo yo, mas no yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, esta es nuestra fe. Y como ya he dicho, la fe no solamente es un tema de convicción y de creencia. Sé, sé. Y para modo de citar, de poder ya dejar bien claro esto, bastaría con que nos echáramos un clavado rápido al final del discurso del pan de vida en el capítulo 6 de San Juan, cuando Jesucristo termina de decirles precisamente a todos sus discípulos, ¿no? Que quien no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida, etcétera. Entonces, los discípulos empiezan a irse porque ven que este modo de hablar no es como que el que ellos esperaban. Entonces Jesús se va a voltear a los 12 y les va a decir, ¿ustedes también me van a dejar? Porque pues, lléguenle, ¿no? Porque yo vine para esto. Entonces Pedro toma la palabra y dice, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y nosotros, fíjense, lo que dice Pedro bellamente, ¿va? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. O sea, la fe no solamente es creer, es sé. Yo lo sé. Como cuando a mi abuela la iban a visitar este, los protestantes, ¿no? Y yo decía, qué bueno que los visitan los protestantes, porque aquí ni un bendito ministro se les aparece, ni uno, ¿no? Cuando menos los protestantes van y hacen oración con ella, ¿no? Cuando menos. Y entonces mi abuela, pues era analfabeta, ¿no? Ciertamente. No tenía el conocimiento que nosotros tenemos, pero no cabe duda que el Señor Jesús siempre dijo, te alabo Padre porque le has revelado las cosas del reino a la gente sencilla, ¿va? Y entonces en algún momento dado, estos hermanos nuestros le invitaron a que mi abuela se bautizara en su religión. Y mi abuela dijo, no, porque yo ya fui bautizada en la iglesia católica, porque mi madre me bautizó y yo así me voy a morir, siendo católica. Eso es lo que yo creo. Y eso es lo que yo sé. Esa confirmación de fe. Bienaventurado seas, Pedro, ¿ah? Le va a decir. Entonces así le dijo precisamente a mi abuela. Porque esto no te lo ha dicho nadie más que mi Padre, el Espíritu. Eso es la fe. Entonces, por eso podemos decir que la fe es la respuesta integral del hombre a Dios, que se revela como Salvador. Es mi respuesta. O sea, no puede cambiar, vaya. Y si cambia,
Si se tambalea, entonces algo no está bien con mi espiritualidad. Si se tambalea mi fe, es porque seguramente a la planta la estoy sacando del agua. Ya dijimos que es hidropónica, ¿no? Si se tambalea mi fe, lo más seguro es que le está faltando rayo de sol. El Señor es el sol que nace de lo alto. Algo le está pasando a mi fe. Es su misión confiada a Dios que habla y adhesión al Espíritu. Es que claro que me duele. Claro que sufro, pero es necesario. Confianza y abandono en aquel que da la fe. Por eso podemos remitirnos en esta imagen que ustedes seguramente rápido van a identificar, que es cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, porque pensaban que era un fantasma que estaba caminando sobre el agua. Si eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, órale. Y Pedro comienza a caminar, pero su fe se tambalea. Ya Pedro había respondido. Está la respuesta integral del hombre a Dios. Pero entre el miedo, le falta abandonarse. Hombre de poca fe. Y lo sostiene. Entonces, la fe no nada más se puede quedar así como en un simple sentimentalismo. Tiene que expresarse, porque si no se expresa, va a tambalearse. Por eso es que la liturgia es la forma en cómo la fe se expresa. Aquí dice este pequeño punto, ¿no? La fe necesita expresarse y celebrarse en unos gestos que manifiesten y realicen la condescendencia de Dios que sea el encuentro de la realidad corporal y comunitaria del ser humano. Nuestra fe tiene que expresarse en una forma de vínculo con Dios. La oración no es suficiente. Por eso es que es ahí donde podremos fácilmente decir, es que yo me basta con que yo tengo mi oración porque Dios está en todas partes, sí, pero no tienes el alimento. Tu alimento no se da solamente en la oración. ¿Quién eres tú para poder pedirle que toda la gracia de Dios venga sobre de ti y verdaderamente eso vaya a suceder? Ya lo hemos dicho, no somos nada. El único que lo hace para nosotros es Jesucristo. Él es el único mediador. Por eso es que en la liturgia que se actualiza el misterio de la salvación de Dios, yo eso lo acepto por la fe. Ahí es donde yo le expreso. Ahí es donde yo me uno. Es ahí entonces donde se me comunica la vida divina. Y ahí está la relación. Bien. Entonces, con esto podemos decir que la liturgia es la posibilidad y oportunidad de que la fe se puede expresar en algo que conocemos. Palabras, gestos y acciones simbólicas. Participar en la celebración litúrgica lleva consigo entonces una confesión de fe. Ya dijimos, para empezar nos estamos acercando por esto, no como un mandamiento, no como un castigo. O sea, es eso importante. O sea, voy por mi necesidad, por mi dependencia que tengo del Señor. Porque mi planta necesita el sol, necesita el agua. Entonces, necesito también vivirla, disfrutarla, sentirla, amarla, apropiarla y sobre todo confirmarla. Esto
va a tener otro nombre que va a ser tema de la próxima clase. Actuosa participatio. Participación auténtica. Porque esto es la participación auténtica. La conciencia de lo que estoy haciendo. La fe que proclama precisamente que el Señor es mi Salvador, es mi Dios, es mi amado, que me ama. Vemos otra vez a la Trinidad como el amador, el amado y el amante. Esa Trinidad. Es una fe que se celebra, que se cumple y que se verifica sacramentalmente. Por eso la Sacrosanctum Concilium diría que esta participación auténtica es plena, consciente y activa. Entonces, bueno, esto va a ser tema para la próxima clase, dijimos. De aquí, pues se va a desprender evidentemente toda una dimensión que va a repercutir en nuestra espiritualidad. Es la fe y es la celebración que van a hacer entonces algo en mi vida. Amor, gracia, la santidad, la comunión. Ninguno de nosotros hoy por hoy podríamos decirnos que somos santos, pero eso no significa que hagamos obras santas, porque no lo hacemos nosotros, es Dios quien lo hace. Así de grande ha sido nuestro trabajo en la espiritualidad, aunque pareciera que es un pequeño arbustito. Sí, pero ya en ese pequeño arbustito ya hay animales que andan ahí cerca. Ya hay, quizás todavía no hayan pájaros que hagan nidos, pero sí ya podemos ver que esa pequeña planta ya da sombra. Por eso es que es misterio de fe, rito, palabra, gesto, símbolo, belleza, de acuerdo a Dios, ¿no? Arte, todo, toda la vida. Eso. Con esto, pues, podremos entrar a esta pequeña definición de lo que nosotros entendemos por espiritualidad litúrgica. Para ello, vamos a poner unas pequeñas bases, como un resumen, le vamos a llamar, ¿no? Primero, la liturgia no agota toda la actividad de la iglesia. Nuestra espiritualidad se desarrolla en todos los ámbitos, no nada más en la celebración. Así que habrá que expresarla también a partir de la devoción, porque la devoción me provoca también un vínculo, una conexión. Aunque pudiéramos decir la devoción mariana, ¿no? Realmente, más que devoción, es una necesidad mariana, más que nada. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, esta primera parte que estuvimos hablando es poder reflexionar una vez más este documento del Papa Francisco, ¿no? Dilexi Nos, que es sobre el amor de Dios y el amor humano, ¿no? En donde el Papa está cimentando muchas bases para poder comprender la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, si nosotros somos capaces de poder ir reflexionando y orando este documento, nos vamos a dar cuenta que automáticamente vamos a poder encontrar el Inmaculado Corazón de María ahí, porque es el mismo corazón. María asumió
el corazón de su Hijo. Por eso es que la vía directa de Jesús es la Virgen. Con esto nos damos cuenta que la dependencia que tenemos con Jesucristo y con la Virgen provoca una línea de consagración, de devoción, no en una línea nada más humana, como que mi devoción nada más quisiera expresar una línea de petición, como de intercesión. Fíjense, me voy a atrever a preguntarle aquí a mi hermano Roberto. ¿Por qué? Porque pues él es un consagrado por seglar, por la orden franciscana. Entonces yo nada más en esa pregunta, él está consagrado precisamente en una inspiración a San Francisco. Pero realmente me gustaría que nos dijera Roberto, hermano, ¿qué es lo que realmente te llevó a ti a poder decir, quiero ser franciscano? Bueno, eh, yo conocí a los frailes desde muy pequeño. Mi parroquia, que hoy es diocesana, era franciscana. Entonces, mis primeros sacramentos, mis primeros pasos hacia la fe fueron guiados por ellos. Y empezar a ver su forma de vida, su forma ellos generalmente viven en fraternidad, ellos no viven aislados, ¿sí? Siempre la base fundamental de la vida franciscana es la fraternidad, o sea, nunca aislados, ¿sí? Es más, dentro de nuestra orden seglar, ¿verdad? Nosotros tenemos fraternidades precisamente, o sea, sitios donde nos reunimos los hermanos, ¿verdad? Para convivir y no únicamente para celebrar, o sea, los misterios, también para platicar de nuestros problemas y compartir nuestras experiencias. Eh, Ese estilo de vida, esa forma de vida fue lo que a mí me llamó para irme encaminando hacia ella. Okay. Gracias, hermano Roberto. Fíjense bien, ¿eh? A partir de la experiencia de un hombre, Francisco de Asís, se desarrolló una espiritualidad, un modo de seguir a Jesús. Y entonces, Roberto, en su devoción a San Francisco, no nada más fue así de, Seráfico Padre, te pido que me vaya bien en el trabajo o que no se me muera ningún cristiano cuando lo opero del corazón, ¿no? Sino que es, hermano Francisco, ¿cómo puedo seguir a nuestro Señor como tú lo sigues? Fíjate, eso significa que tiene un modelo inspiracional. Y ahí es donde vienen los modelos inspiracionales de los santos. Los jesuitas también tienen en parte eso, la fraternidad. De hecho, por eso dicen, nunca solo, siempre en compañía. ¿Por qué? Porque San Ignacio de Loyola, a él le movió muchísimo San Francisco de Asís. Y entonces él cuando crea precisamente con estos otros hombres, 9 hombres, ¿no? Y fundan la Compañía de Jesús, pues ponen precisamente esto, ¿no? O sea, la fraternidad, inspirado en San Francisco. Y de San Francisco entonces surge ahora también una espiritualidad ignaciana. Eso significa que la devoción es un acto de consagración. Consagrarse implica un tema de vínculo, un tema de seguimiento, no solamente de imitación, sino de tener algo propio, algo auténtico. Eso significa que a partir de un modelo inspiracional debe de surgir nuestra espiritualidad. Tomando aquí entonces el ejemplo de aquí de Roberto. Roberto está inspirado en San Francisco, pero
su espiritualidad ya no es 100% franciscana. Es la espiritualidad de Roberto Regino. ¿Por qué? Porque toda su vida, todo su trabajo, que ahora también es una actividad diocesana, en el caminar de las comunidades, tuvo que desarrollar un estilo propio de seguimiento de Jesús, que tiene su inspiración y que obviamente de vez en vez, claro, y con mucha solemnidad también celebra obviamente las festividades franciscanas propias. Pero eso no va a demeritar su espiritualidad. Y así cada uno de nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia espiritualidad. Y así es como vamos a tener este hermoso jardín de la Virgen Santísima, me atrevería a decir, ¿va? Un jardín con muchas plantas, cada una a su manera, cada una embelleciendo. Por esa razón, la liturgia no agota toda la actividad de la iglesia, pero sí es importante que para que los hombres puedan llegar a la liturgia, es necesario que sean llamados antes a la fe y a la conversión. Entonces, ya lo dijimos en otras palabras, solo que aquí nos los pone la Sacrosanto Concilium, fíjense, ¿no? Que es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Se requiere la fe y la conversión, ya dijimos que es la palabra de Dios, para poder llegar a la liturgia. O sea que mi espiritualidad no se va a desarrollar en la liturgia, pero sí se va a potencializar en la liturgia y va a ser frondoso. Entonces, será importante, bueno, sí va a tener un desarrollo, claro está, pero si nosotros no vamos tomando conciencia de eso, pues podremos decir que no, porque ¿cuántas celebraciones eucarísticas no hemos participado? ¿Cuántas comuniones? ¿Cuántas Semanas Santas? Es lo que yo le digo a mis enfermos. Llevas 84 Semanas Santas, hermana, y parece que no conoces a Jesucristo. Parece que no sabes quién es tu único Dios. Entonces, fíjense. Así pues, no se puede concebir tampoco una vida cristiana que esté fuera o al margen de la liturgia, porque ahí es el lugar donde nos incorporamos a Cristo, pues es por el bautismo, ¿no? Ya nacemos con una espiritualidad, la vamos a ir desarrollando, creciendo bien a partir de la fe y la conversión y de la inserción precisamente del misterio del Señor en un sacramento, que ya es liturgia. Pero si no seguimos trabajándolas, ¿qué va a pasar? Van a pasar mucho tiempo desde que un chiquillo se bautizó y luego va a entrar a un catecismo 8 años después y luego termina su sacramento de iniciación cristiana y ya no lo volvemos a ver. ¿Qué pasó ahí? Pues esto. ¿Cuál fe? ¿Cuál conversión? A pesar de que a los chamacos se les obligaba y que le ponemos ahora un sellito, ¿no? Que vayan a misa todos los domingos, porque es una estrategia que ahora implementamos como iglesia. Pero de entrada, no tendría por qué ser así, porque ya he dicho, es lo que me mueve, mi necesidad. Así pues, la obra de salvación, la vida espiritual y la liturgia son inseparables. ¿Cómo vamos a desarrollar entonces nosotros mejor nuestra espiritualidad? Pues a partir de la espiritualidad litúrgica. Es interesante porque aunque yo pudiera tener un modelo inspiracional a partir de Ignacio, de San Ignacio, Roberto de San Francisco, algunos de ustedes seguramente en otro santo, vamos desarrollando nuestra propia espiritualidad, pero todos vamos a tener que coincidir en esto, en la espiritualidad litúrgica, porque la espiritualidad litúrgica es una actitud, es mi actitud como cristiano en el cual yo fundo mi vida
en el auténtico sacerdocio de Jesucristo. Mi vida entonces está orientada a Dios uno y trino, pero a que yo también sea misterio pascual. ¿No? Yo también. Y para poder llegar a esto, pues aquí vienen otras líneas, ¿no? Primero, ¿cómo voy a desarrollar mi espiritualidad litúrgica? Para empezar, ya lo he dicho, ¿no? Hemos de acercarnos a los sacramentos sin obligación. Es una respuesta de fe, o sea, es una respuesta de amor. Y esta forma de celebrarlo es a partir de una participación auténtica, plena, consciente, activa. A partir de las normas de los sacramentos, insertar toda la vida en la obra salvífica de Cristo, lleno de sus santos. Celebrando el memorial a lo largo del año, dispuestos a hacer penitencia y a asumir nuestra enfermedad, en donde es más, podamos decir precisamente como San Pablo, ¿no? ¿Cuántas veces no le he pedido al Señor? Tengo una espina clavada en el corazón y le digo al Señor, quítame, Señor, esta espina. Y el Señor solo me respondió, te basta mi gracia. ¿No? Dejarse vigorizar en la enfermedad y frente a la muerte. Y finalmente, poder trabajar en la construcción del reino de Dios a partir de un revestimiento de la gracia de Estado. ¿Qué es la gracia de Estado? Ya he dicho que es la gracia, que el regalo que el Señor te da por el hecho que tú estás en este momento. ¿Qué? Que eres mamá, que eres papá, que eres esposo, esposa, que eres abuelo, que eres ministro, que eres catequista, porque nada de lo que hacemos lo hacemos por nuestros propios medios. Es el Espíritu quien nos dota la capacidad para poder edificar la iglesia, para poder edificar el cuerpo de Cristo dentro de la iglesia y de la comunidad humana. Trabajar precisamente por el reino de Dios sería la mayor satisfacción y al mismo tiempo el pago por nuestra vida. Esto vendría siendo pues una actitud que desarrolla nuestra espiritualidad. Entonces, a modo de ir cerrando, podemos decir que la genuina espiritualidad litúrgica siempre va a estar unida a la celebración y a su prolongación con la vida, con nuestra vida. Y por eso le pongo siempre esos esquemas. La acción litúrgica, su prolongación en el tiempo litúrgico y la vida cotidiana. Una genuina espiritualidad litúrgica, entonces, parte, dijimos, bueno, la fe la damos por hecho siempre, porque si no hay fe, pues no hay espiritualidad litúrgica, simplemente. Entonces, tenemos la fe, la participación de los sacramentos a lo largo del año, porque es la santidad que reviste el año litúrgico. Ahorita hablaré tantito sobre el año litúrgico, porque esta será la extensión de la realidad litúrgica a través de la jornada y el tiempo festivo, a través de la celebración, en las prácticas de piedad, a través de la liturgia misma, durante todo el año, porque eso va transformándonos. ¿Para qué? Para poder llegar a nuestra vida diaria. La realización y radiación de todo esto en la vida cotidiana del individuo y de la comunidad. Es para eso, porque tenemos una vida en la profesión, en los quehaceres cotidianos,
en el hogar, etcétera. Así pues, la espiritualidad litúrgica, pues es la espiritualidad más completa, si le queremos decir así. De tal manera que sea Cristo en Cristo Jesús, en espíritu, en marcha hacia el Padre. Ahora, para poder explicar este punto sobre la prolongación, porque obviamente, pues tengo que tocarlo, es la manera en cómo voy a ir cerrar ya este tema, es sobre el año litúrgico, ¿no? Y me gusta poner siempre esta gráfica, ¿no? Siempre pongo esta gráfica porque por lo general nosotros en el catecismo ponemos un círculo, ¿no? Para poder expresar el año litúrgico. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que, que realmente el año litúrgico, civilmente, pues sí, tiene un principio y tiene un fin. Y quizás está marcada por las festividades. Pero en realidad, la espiritualidad del año litúrgico no tiene una forma de un círculo. Tuvo un principio inaugurado por Cristo y tiene un final concluido por el mismo Cristo, que es en la parucía, precisamente. Por eso es la forma de una espiral. Exactamente. ¿Por qué? Porque aunque tenemos 3 ciclos, realmente nuestra vida así va. Yo ahorita tengo 36 años o 37, no me acuerdo, siempre lo olvido. Al caso lo mismo. Digamos que tengo 38. Pero para el 2026 yo no voy a seguir teniendo 38 años. Ya tendré 39. ¿Ah? O sea, nuestra vida es esto. Y nosotros sí tendremos una conclusión cuando nos vayamos a morir en esta vida. Pero el año seguirá para los que se queden hasta que Jesucristo venga. Por lo tanto, aunque yo esté escuchando las mismas lecturas durante el ciclo A correspondiente a San Mateo, en el ciclo B a San Marcos, en C en Lucas, nuestra vida no puede ser la misma. Esa es la espiritualidad del año litúrgico, porque esa es la auténtica espiritualidad litúrgica. Yo vivo una natividad, por eso dice natal. Esto está en portugués, ¿eh? No encontré otra gráfica en español, pero lo encontré en portugués, por eso se ve así. Por eso dice ano. No vayan a decir que fue una ocurrencia, ¿no? Así dicen los portugueses, ¿verdad? Ano en vez de año, ¿no? Aunque nosotros celebramos la natividad del Señor todos los 25 de diciembre, es una natividad diaria. Todos los días es una encarnación. Aunque yo tenga ritos, aunque la Semana Santa tenga ritos y ya tengo un ritual, ¿no? Tengo un ritual en donde me dice precisamente todo el orden de la celebración. No es la misma Semana Santa cada año que debe de pasar en mi vida. Porque si es la misma, pues con razón. Con razón fácilmente podemos decir que ya estás bien viejito. Porque en ese punto lo viejo se vuelve anticuado, se vuelve obsoleto. Pero la espiritualidad hace que lo único que vaya envejeciendo sea mi cuerpo, nada más. Porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Por lo tanto, yo sigo teniendo la juventud del espíritu. Esto tiene que quedarnos muy claro, porque ese es el progreso de la vida cristiana. Es así como por eso podemos entender la gráfica anterior. La prolongación en la vida hace que esta celebración, que aunque es la misma, sea siempre
diferente, sea siempre distinta. Por eso es que la palabra de Dios siempre es viva, siempre es eficaz y siempre se actualiza, no se agota. Las características que tendría precisamente la espiritualidad del año litúrgico, pues es precisamente lo que estoy aquí ahorita hablando, ¿no? Los diría la Sacrosantum Concilium 102. Ahora a los fieles la riqueza del acto salvífico del Señor. Y esto hace que nosotros podamos vivir en el corazón del Señor, en los misterios del Señor. Ya hemos dicho que la idea de nuestra espiritualidad es poder que el Señor vive en mí. Y para que el Señor pueda vivir en mí, yo tengo que, dentro del ritmo de la celebración, poder meterme en su misterio. No solamente lo hago a partir del sentimentalismo. Ah, ya me voy a dar golpes de pecho, ya me pongo a llorar porque estoy celebrando el Via Crucis y que el Señor murió por nosotros, ¿no? No es a partir del sentimentalismo, es a partir de la celebración misma, en la conciencia que yo estoy recibiendo. Por eso toda vida cristiana es liturgia. Toda mi vida es liturgia. Porque en mi vida cotidiana yo también doy gloria a Dios y Él me santifica. Es mi prolongación. Y como es un vaso, una cubeta que se va a acabar, se le va a acabar, perdón, una cubeta llena de agua, se le va a acabar, tengo que volver al pozo para más agua. Y si el pozo se queda sin agua, pues hay que seguir cavando. Entonces, de la unión entre la liturgia y la vida, nace la espiritualidad. Algo muy importante es que posee una dimensión mistagógica. ¿Qué es esto? Que es introducirnos a la experiencia del misterio de Cristo, configurándonos con Él. Si hay algo que debe de tener muy claro, por ejemplo, una catequista que da para catequesis de niños, es la catequesis mistagógica. ¿Cómo se va a introducir a los niños al misterio de Cristo? Para eso tendríamos catequesis litúrgicas. Y luego en la medida en cómo se va teniendo la conciencia de lo que voy celebrando. Cómo va a ir nutriéndose mi relación con Él y cómo lo voy a poder vivificar en mi día con día. Por eso los monaguillos tienen una regla. Buenas calificaciones. ¿Por qué? Porque es un absurdo que un monaguillo vaya mal en la escuela. Porque toda su vida está orientada a la de Dios. Por lo tanto, me tengo que hacer responsable. Es mi liturgia de la vida. Es modificar nuestro interior de acuerdo con el suyo. Entonces es ahí donde no nos cuadra entonces un ministro que, que se la pasa justificándose todo el tiempo por las actividades que tiene que hacer. Ay, es que ese enfermo no quiero visitarlo porque huele muy feo, porque no me quiere abrir la puerta. Es que hasta que no agotemos todos los recursos es que vamos a poder tomar una decisión de esa línea y hasta eso ni la tomamos nosotros, ¿va? No se comprende entonces un ministro, pues, que solamente hace una celebración en donde sigue toda una serie normática, pero no celebra de acuerdo a los sentimientos de Cristo. Entonces, debe de ser instrumento, debe ser un instrumento de imitación a Jesucristo, ¿no? O mejor dicho, la iniciación de un proceso de configuración con el Maestro Divino. Esta es precisamente la espiritualidad litúrgica que debe de ser desarrollando a lo largo del año. Por eso decíamos que es completa, porque al final del camino, cada celebración siempre tiene que ser nueva. Y ojo con eso que estoy diciendo, ¿no?
Siempre una celebración debe de ser nueva y novedosa. Si no es novedosa, si no es nueva, qué bueno que lo detectas, porque tienes que trabajar algo en la espiritualidad. El problema es que no lo detectes. Ya como conclusión, el gesto litúrgico no será auténtico si no implica un compromiso de caridad, un esfuerzo siempre renovado de sentir como siente Jesús y una auténtica conversión. Y finalmente, no basta con una participación auténtica, que es importante, sino que debe de reflejarse precisamente. Recordemos esa última parte de la celebración. Ite missa est. Vayan y anuncien lo que aquí han vivido, lo que aquí han celebrado. Si esto no se hace, hay una ruptura entonces, hay una incongruencia, es una incompatibilidad entre la fe, la liturgia, entre la fe que profesamos, entre la lex credendi con la lex celebrandi, ¿no? O sea, con lo que yo creo, con lo que yo celebro, con lo que yo vivo. Entonces es un cristiano absurdo. Y quizás por eso nos encontramos muchos así. Y por eso muchas veces podemos decir, esa persona no tiene espiritualidad. Es que sí tiene. Lo que pasa es que se ha quedado coartado. No ha trabajado. Sigue pensando que él es un árbol que nada más es para que dé sombras. Tenemos que recordar la higuera maldecida por Jesús. Es que pidió frutos y no hubo. Y dice el mismo texto. Y es que no era tiempo para dar higos. Pretextos. Un pretexto porque si es Dios, da fruto. Pero como no es Dios, hay que secarse. Sí, Roberto. Por eso la participación, aparte de las tres características que nos pones, tiene también que ser fructuosa, ¿no? Exacto. Debe dar fruto. Correcto. Es correcto. Bien. Pues hasta aquí hemos concluido el tema. Ahora sí me quedo en este pequeño momento si tienen comentarios, dudas o algo que tengamos que reafirmar. No, pues yo nada más quisiera comentar, Erasmo, que eso que dijiste tú ahorita al final puede también estar apoyado en la cita bíblica. No me acuerdo si es de la Carta de Santiago, a donde dice que la fe sin obras, o sea que le dice a alguien, no, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mis obras, mi fe con las obras, algo así, no me Ajá, acuerdo exacto, mucho, justo. Sí, algo sí. así. Decía la carta de Santiago. Sí, Sí, es la Carta de gracias. Santiago, ¿no? Sí. Sí, Muéstrame tu fe sin obras, Y y yo yo te con mis muestro. obras te demostraré mi fe. sí, se hace así. Ajá. Por eso los jesuitas tienen algo que le van a llamar contemplativos en acción. Le van a llamar, ¿no? Que contemplar el misterio del Señor, porque contemplando precisamente pues nuestra espiritualidad nos mueve a hacer algo, ¿no? Nos mueve a hacer algo. Como le dije yo a un enfermo una vez, ¿no? Es que tu espiritualidad es monocástica, le dije, ¿no? Y dice, ¿qué es eso? Le digo, pues que estás en un monasterio, eres un monje, tu casa es tu convento, tú no sales, estás enclaustrado. Y a pesar de todo eso, los monjes tienen una espiritualidad. Ahí tienes a San Benito, ahí tienes a los, pues a André Luf, por ejemplo, es un monje cirticense, está encerrado, ¿no? Todas estas congregaciones religiosas de monjas, ¿no? Que están enclaustradas, pero son monjas, ¿va? Entonces es una espiritualidad monocástica, que aunque estén encerrados y aunque no salgan,
y aunque aparentemente no hacen nada fuera del convento, bueno, obviamente se ponen a sembrar y se ponen a hacer esas cosas, ¿no? A dar ejercicios espirituales. Sí abren obviamente que la gente vaya y todo eso, ¿va? Pero realmente son hombres muy activos. ¿Cómo pueden transformar la realidad de una iglesia o de una comunidad solamente por su presencia, por su oración, por su entrega? Esa es la espiritualidad monocástica, ¿verdad? Es un enfermo que vive esa auténtica espiritualidad en Cristo. ¿Cómo transforma? ¿Verdad? Transforma la realidad de la comunidad, de la parroquia. Quizás nosotros no lo vamos a poder ver, pero es el Señor el que hace su obra, ya lo dijimos. Así que también ahí es muy válida esa aplicación. No necesito estar afuera para poder demostrar mi fe con las obras. Claro que esto también es una vocación. La vocación del monje, pues por eso es una vocación, ¿no? Por eso vendría en la regla de San Benito, ¿no? Como una forma de discernir la vocación. Bien. Sí, Entender bien eso de que el ser humano tiene espiritualidad. Entonces, ahorita se me vino también en el pensamiento porque antes se manejaba un catecismo, el verde, y ahorita ya se maneja otro que se trae de Jalapa, pero ese me gustaba mucho y me estoy acordando que ahí ese catecismo verde, cuando empezaba a explicarles a los niños sobre la creación y sobre el hombre y que tiene alma y cuerpo, me acuerdo que había una parte donde se les decía que los animales se mueven por instinto, pero el hombre no, el hombre tiene las potencias del alma y pues Dios le dio inteligencia y le pidió ser creativo. Entonces yo creo que ahí es a donde quiero entender que todo ser humano está llamado a tener una espiritualidad, porque no nos movemos y hacemos las cosas por instinto, sino que entra nuestra parte espiritual, ¿no? Nuestras potencias, o sea, la inteligencia, el raciocinio, el amar, el hacer las cosas también porque a uno le gusta, ¿no? Nada más mecánicamente como las hormiguitas que vienen mal tiempo y ya se ponen a deshojar las plantas, a cortar las hojas y a llevar alimentos, sino que pues nosotros somos diferentes y por eso cada uno es único para Dios. Bueno, es lo que entendí, lo que quiero entender que es la espiritualidad. Está bien, por ahí va. eh, sí, en la parte que comentas sobre que estamos llamados a desarrollar la espiritualidad, ¿no? En ese principio, porque nosotros, bueno, vale, nos diría así la filosofía, porque es una filosofía aristotélica, ¿no? Que todo cuerpo necesita un alma. Justamente lo que mueve al cuerpo es un movimiento, algo que lo anima, y alma significa eso, ¿no? Animar, ¿no? Por eso es que tenemos toda creación tiene un alma, ¿no? Los animales tienen su alma de animal, las plantas su alma de planta, las piedras su alma de piedra, ¿va? Sin embargo, habría que diferenciar el espíritu. El espíritu no es alma, ¿no? Nosotros tenemos pues un alma y tenemos espíritu. Es el ruaj cuando Dios hace al hombre de barro. Una manera muy metafórica de poder ilustrarlo, ¿va? Lo hace de barro. Aquí lo importante no es tanto el material que haya utilizado. A mí me encanta muchísimo, más bien que me han formado de masa de maíz porque soy mexicano, ¿va? Me gusta más la versión de nuestros antepasados, ¿va? Y a partir de ese punto sopla un aliento de vida, pero no es un simple aliento que anima como los animales, ¿no? Sino que le dota de potencias, como bien acabas de decir, ¿no?
potencias. Esas potencias que en un momento dado guardamos relación con los animales, a veces de manera instintiva. Una capacidad, por ejemplo, de fidelidad, como los pingüinos, ¿no? Una capacidad de protección, la mayoría de las especies, la mamá protege las crías como modo de supervivencia, ¿no? Ciertamente podremos decir que está configurada genéticamente, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, se guarda una relación, ¿no? Guardamos una relación con ello. Eh, Inteligencia que podemos hablar de inteligencia de los animales, sí, claro, tienen cierta inteligencia, una capacidad de poder aprender cosas a partir de un acondicionamiento positivo o negativo, ¿no? Como los changos, por ejemplo, tan mal que me caen los changos, pero es impresionante los changos, ¿no? O las ardillas, por ejemplo, una vez a mí me impresionó una ardilla que esa ya ven que siempre están espantadas porque no les gustan que estén cerca de los humanos, pero así como se dio cuenta de que yo le pude dar un pedazo de almendra, ahí yo tenía a la ardilla cerca comiendo ya conmigo, ¿no? Inmediatamente interpretó, este cuate no me va a hacer daño, me está dando de comer, aquí me quedo, ¿no? Pero vive la expectativa, entonces, esa relación que vamos guardando es el camino a la creación, ¿no? De la espiritualidad, ¿no? Yo sí me doy cuenta, esa es la diferencia con el animal y la planta no se da cuenta, ¿no? Pero yo sí me doy cuenta. Sin embargo, el animal muchas veces se da cuenta de que instintivamente que yo le voy a hacer daño. O sea, eso es algo. Por eso ningún felino va a acercarse a nosotros, a menos los gatos, solo en los únicos, ¿no? Porque hay una decodificación genética, ¿no? Entonces, bajo ese principio, que guardamos una relación con la creación misma, como las plantas, ¿no? Cuando escuchan nuestras músicas, cuando escuchan nuestros cantos, me doy cuenta, por ejemplo, aquí en la casa, ¿va? Las plantas, el día en que Inés no está, se empiezan a marchitar, vaya. Por más que yo les ponga agua, ya se empiezan ahí. Ya hasta que les digo, ya vienen 2 días, ya como que aguanta. Y le digo, qué bueno que viniste, porque ya están muriendo las benditas plantas, ¿no? O sea, saben, ¿no? Hay algo, se guardamos relación con las cosas creadas. Por eso es que cuando el Señor restaura, ha de restaurar pues toda la creación entera. Con esto nos damos cuenta que ciertamente en esa diferencia que nosotros sí tenemos la capacidad de comprender eso, guardamos un vínculo más perfecto con Dios. Es a mí en donde me nace entonces la capacidad también de querer proteger las cosas. Y por eso, bien nos diría el catecismo, somos administradores de la creación, ¿no? Nos diría. Bien, porque justamente fue el mandato de Adán, ¿no? Dale nombre a los animales, porque son tu compañía. Yo siempre que les pregunto eso, siempre les digo, ¿no? Cuando Dios crea al hombre y se da cuenta de que necesitaba una compañera perfecta, siempre les pregunto, ¿a quién creó? Y todos me dicen, a la mujer. Y le digo, no es cierto, creó a los animales. Lean el relato de la creación. Creó a los animales primero, estaba preparando al hombre antes de que viniera la peor fiera de todas, ¿no? Entonces, entonces, nos damos cuenta que el hombre necesitaba entrar en una relación más allá de él mismo, compartir, para que cuando se presentara la mujer, pudiera darse cuenta que su corazón late en la misma frecuencia. Necesita al otro. Por eso es que no podemos estar solos los seres humanos. Nos Es hizo decir, sociables. es decir, no necesito estar casado, pero sí necesito a las demás personas. Y nos hizo para ser sociables, para vivir en Exactamente, ¿va? comunidad. Porque esa es propiedad de Dios, uno y trino, ¿no? Ahí está. Es el mismo, es comunidad. Y Sí. eso nos lo va a dejar muy bien clarísimo en el primer capítulo del Génesis, ¿no? Hagamos, ¿no? La luz, ¿no?
Y ya después hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. Pues vamos viendo esto. Entonces, bueno, esto sirve precisamente para poder ampliar un poquito esto que comentas. Pues cuando nosotros nos vamos yendo por el camino de la creación, podemos llegar precisamente a este Dios, ¿no? Cuando vamos viendo la perfección de las plantas, como una planta africana que tuvimos, como perfectamente tenía estaba fea la planta por donde la vieras, ¿no? Pero perfecto todos sus picos, todo, ¿no? Simétrico, dices, híjole, te lleva precisamente al Señor. Pero sí se requiere otros elementos, porque si no tenemos los otros elementos, nos podemos ir con una doctrina panteísta. Nos vamos por una cuestión panteísta. ¿Qué va a suceder? Pues que nosotros formamos parte de todo el universo y por esa razón, pues esa es nuestra trascendencia. No requerimos a Dios. Sí, hay un Dios, pero es un Dios, ahí está, ¿no? Pero es ahí donde pues voy a vivir una vida menos comprometida, va más como que a mi felicidad, todo eso. Entonces ahí tenemos un riesgo, que mis cenizas vayan a entregarse al mar, que se dispersen en el alto de la montaña. Ahí. Son esas formas de pensamientos que vamos teniendo, ¿no? Que me desintegre el agua y como ahorita son unas formas muy interesantes en Europa, ¿no? Para poder hablar de la cremación, ¿no? Que ni siquiera es cremación, es una desintegración más bien del cuerpo pasado por agua. Pero pues todo se va, o sea, no sé cómo es ese tratamiento, todo se va en un recipiente donde pues forma parte ahora del agua tratada, ¿no? Ah, y pues lo único que quedan pues son los huesos, y esos huesos pues se trituran, y es lo que dan de ceniza. Entonces, pues nos damos cuenta cómo, si nos vamos solamente por ahí, podemos caer en eso. Sí tenemos que ir a monitorear en todos los aspectos. Vamos, creación interior, la trascendencia que nos viene de Dios en una relación uno y trino con Él, en una imitación de Jesús. Imito a Jesús porque quiero seguir sus pasos. Pero yo le añadiría algo diferente a esto, porque eh, eso de seguir los pasos de Jesús no es que nos lleve el ventaja, más bien Él camina con nosotros. Porque si Él se pusiera a caminar, no, hombre, nos deja. Así que Él más bien Él camina con nosotros. Es más bien yo camino con Jesús. Soy compañero de Jesús, por eso es que los jesuitas lo van a tener muy claro. Compañía de Jesús, ¿no? Ser compañeros de Jesús. Pues igual nosotros es en este camino a la trascendencia y este camino hacia los otros, es que voy caminando con Jesús como lo hicieron sus discípulos. Y en eso, pues quiero imitar al maestro, que me mueve el amor. Ahí vamos teniendo, fíjense, la espiritualidad. Quiero que esta espiritualidad vaya tomando mejor forma, se potencialice la espiritualidad litúrgica. Ahí es donde vamos a poder dejar plasmado precisamente mi ser y la manera en cómo voy a ir transformándome poco a poco en aquel que ha dado su vida por mí, ¿verdad? Entonces ahí está. Ese es el resumen que pudiéramos tener. Gracias, Meche. ¿Algo más que quieran comentar? Está claro todo. Perfecto. Muy bien. Ah, bueno, hace rato alguien levantó la mano. Ah, no, ya la bajó. No, en el chat tampoco. Ok. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la clase. Nos veremos primeramente Dios el próximo viernes. Vamos a entrar al tema 3, que es precisamente eh, la participación auténtica en la relación con la asamblea litúrgica, con la asamblea litúrgica. En este tema, de hecho voy a adelantarlo, voy a adelantar el tema
el tema 5, ¿no? Primero iba a dar el tema 4, que era las partes de la misa, pero ahora las voy a dar mejor después. ¿Por qué? Porque estoy viendo que vamos a poder ir trabajando en un progreso de decir, ya vimos espiritualidad litúrgica, ahora vamos a ver cómo se participa en la celebración y o cómo se da la presencia precisamente del Señor en la asamblea, que me constituye, que se da la participación y entonces cómo vamos a animar a la asamblea. Y ahí es donde entran los equipos de animación litúrgica, ahí entra la pastoral litúrgica. Pues ya cuando tengamos pues estos elementos, pues ya podríamos entonces ver, bueno, ahora en el cómo celebramos la comprensión de los signos, para poder llegar a los sacramentales y ahí tenemos el curso. Entonces así es como vamos a ver. Entonces la próxima semana, a ver si nos da tiempo bien de ver animación, perdón, participación auténtica y asamblea litúrgica en una clase, para que podamos entrar en las nociones de la pastoral litúrgica y el equipo para el día sábado de la próxima semana, para que nos quede tiempo de hablar los tratados de la Eucaristía, porque sí, es extenso, de hecho. Pues bueno, vamos a hacer nuestra oración y ya nos retiramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que por la acción de tu Santo Espíritu, nosotros sigamos animados a poder amarte más y seguirte, descubriéndote en todas las cosas. No solamente en las cosas que tú has creado, sino en aquellos en las cuales también nosotros hemos intervenido, para que siempre podamos dar gloria a tu santo nombre. Pedimos que el día de mañana, que nos hemos de unir contigo en la celebración, podamos descubrir cada vez más el amor que tú nos tienes, acercarnos contigo, en ti, en la comunión, nosotros podamos ir convirtiéndonos en esos cristianos que nos llaman siempre a la santidad. Todo esto te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre Santísima, Reina de las Américas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.